Buenos días a todos los de Facebook que nos estáis viendo. Hoy, como veis, el programa que tenemos con Violan no es lunes, no es el directo, pero como ella no podía venir otro día, pues estamos encantadas de traerla el día que sea, pero que venga. Vale, yo encantada de venir, encantada. Bueno, tengo... sí, vale. La sanación es un arte y como tal no tiene estructuras fijas limitantes, sino muy al contrario, la unión de diferentes técnicas y terapias potencian y fortalecen el arte de la sanación. Como así lo demuestra nuestra invitada de hoy, Violan Klopp, que en unos minutitos nos va a hablar del método Corazón Cristal Esmeralda. Buenos días, Violan. Buenos días, bueno, encantadísima de estar aquí otra vez, que hace tiempo que no me encontraba contigo y... Pues yo deseando traerte, pero como siempre estás por ahí en América, en Sudamérica... He estado viajando mucho, pero sí, hace ya cuestión de justamente desde este veranito que ya me he vuelto para acá. Bueno, es que después veremos que el currículum de Violan, bueno, en todas las tribus de indios, de todo, aprendiendo, es una pasada. Además que ella es periodista. Sí, ahora me dicen que tengo que volver al campo este de la comunicación. O sea, que he estado en la cueva, estaba en la cueva, he estado como estos últimos, pues casi 10 años en la cueva del campo terapéutico, como más investigando en el laboratorio de las terapias, ¿no? Pero sí, se ve que toca un poco más de comunicar todo esto. Bueno, pues ahora después nos vas a explicar un montón de cosas, que yo y que te hemos pillado, no te vamos a soltar tan fácil. Como todas las semanas estáis escuchando el programa de radio Siempre y Adelante en Radio Canal Barcelona 106.9 FM en directo o online. Hoy no es directo, como ya hemos dicho, porque Violan no podía venir directo. Nos acompañan Gerard, técnico de sonido. Buenos días, Gerard. Y Jesús Granco, técnico de imagen de Mindalia Televisión. Buenos días, Jesús. Que como sabéis, el programa sale online en Mindalia, online en televisión, en Mindalia Televisión, de aquí a 3-4 semanitas. Os recordamos que también los podéis escuchar todos de nuevo si entráis en nuestra web siempreadelantefc.com. Si os suscribís, hoy estoy así, no sé qué me pasa, como que no es la hora acostumbrada. Podéis suscribiros y manteneros al día de los programas semanales, así como de las novedades que vayamos introduciendo. Hoy comenzaremos con Hoy no está Carmen, como podéis ver, y no ha podido venir hoy tampoco. Y entonces yo voy a hablar acerca de los valores, cómo descubrir un poco los valores, vamos a hacer un ejercicio y cómo potenciarlos. Y después tenemos, como hemos dicho antes, a Violan, que nos va a hablar del método Corazón Cristal Esmeralda, entre otras cosas. Y para finalizar, el minutito ese de humor, que sin él no podéis vivir, ya lo sé yo. Bueno, sí o no. Siempre ens despistem. Vale, que soy yo. A los del Facebook sí que nos están viendo en directo de vez en cuando. Porque si no, es que eso de las cámaras todavía lo llevamos un poco así rarillo, que nos cuesta ir mirando. Pues vamos a hablar un poquito de los valores, como hemos dicho, y por qué son importantes los valores. Yo considero, pero siempre digo que eso es como a mí me parece, a la hora de retomar el propio poder personal y enfocar nuestra vida. Los valores son aquellas partes, conscientes o no, que nos van a guiar por el camino. Así podemos ser conscientes, por ejemplo, de nuestro mayor valor, que por ejemplo pueda ser la libertad, y sin embargo puede ser que lo llevemos en el inconsciente y cada 2x3 vayamos cambiando de trabajo porque no nos sentimos libres en él. Claro, si nuestro valor es la libertad y estamos en un trabajo que, por ejemplo, nos vemos ahogados, nosotros no sabremos por qué, pero vamos a ir cambiando de trabajo y es que ese trabajo no está encajando con tus valores. A la hora de ir a un trabajo también es importante que miremos los valores de dónde vamos si encajan con los nuestros. Otras veces no es posible. El Dalai Lama una vez decía, ¿no?, que entre trabajar en una central nuclear o dar de comer a tus hijos, dale de comer a tus hijos. Pero bueno, si tú sabes que tu valor es la paz, pues a la larga vas a encontrar ese trabajo que va a casar con tu valor. También si reconocemos en esos principales valores, vamos a enfocar también en una pareja más afín. Eso es muy...
Claro, cuando te enamoras y tú no te dedicas a mirar si los valores te casan o no te casan. Pero sí que es verdad que después con el tiempo ves que a lo mejor uno pues tiene un valor que es la fidelidad, por ejemplo, como muy importante. El otro a lo mejor ni está en su lista de valores si hicieras el ejercicio. Entonces, claro, tú a lo mejor le estás exigiendo a la pareja una cosa que la pareja no ni siquiera se lo plantea. O el tuyo es la libertad y la pareja a lo mejor no tiene ese valor. Entonces tú necesitas estar más libre y el otro necesita estar enganchado. Claro, si miramos así, pues podemos entender que nos llevemos muchas veces pues como nos llevamos. Eso no lo solemos mirar, pero también creo yo que si nos enseñaran de pequeñitos a hacer esos trabajos y descubrir cada uno en qué somos buenos, pues también encontraríamos las cosas más acertadas, los trabajos, las parejas, las vocaciones y todo eso con un valor que te resuene. Uno de mis valores, por ejemplo, es también el comunicar. Y claro, hasta que no he estado haciendo esto, pues no he disfrutado. Yo ahora disfruto haciendo esto. Pero hasta ahora, pues sí, he trabajado y he disfrutado haciendo, porque claro, no tenemos solo uno, tenemos más, ¿no? Pero los 5 primeros o así son los que sí que deberíamos de tener como muy importantes a la hora de enfocar las cosas. He hecho unos ejercicios porque yo creo que se pueden hacer unos ejercicios que se pueden hacer desde casa y que muchas veces tienes que ir a un curso para hacer estas cosas, pero yo he decidido que los vamos a hacer por aquí porque ya que es importante pues que todo el mundo tenga accesibilidad. Otra cosa, los valores los podemos tener por defecto o por exceso. Puede ser que uno tenga el valor de la sinceridad como muy predominante y sin embargo ser un mentiroso compulsivo. Entonces, claro, dices, ¿cómo casa eso? Pues sí que casa, o sea, tú es lo que tu alma tienes dentro, tú quieres ser sincero y hasta que no encuentres ese valor y lo cambies en ti, no vas a estar feliz. Porque cada veces me dicen, pero si esa persona, ¿cómo puede decir que ese es su valor si es un mentiroso compulsivo? Pues sí, lo tiene como valor, lo que pasa es que lo tiene en la limitación. Solo tiene que llevarlo al valor que es lo que él tiene como prioritario. Pues vamos a hacer 3 preguntitas que son muy fáciles porque son muy fáciles de contestar. Os dejo si queréis que cojáis un bolígrafo y un lápiz y con estas 3 preguntitas vamos a encontrar valores que tenéis vosotros. La primera preguntita. Si tuvieras tiempo y dinero, ¿qué harías? Cuando contestéis, por ejemplo, si es viajar, ¿para qué viajarías? Porque claro, viajas para algo, no viajas para nada. Pues yo qué sé, a lo mejor viajas para aprender, igual uno de tus valores es no sé, puede ser, a ver, aquí ahora no encuentro el de aprender, pero bueno, puede ser el de superación, puede ser el de, ¿para qué viajas? Puede ser que seas una persona muy inteligente y uno de tus valores sea pues el aprender, el que encuentras en los viajes, pon más de uno. Entonces todo eso búscalo en valores, los valores siempre han de ser en positivo, no vayáis a buscar valores en negativos, lo que encontréis lo ponéis en positivo. Bueno, apuntaros la pregunta y luego lo podéis seguir haciendo en casa tranquilamente, porque a veces no sale así tan rápido. Otra pregunta sería, ¿a quién admiras? Pero a quién admiras puede ser al abuelo, al bisabuelo, puede ser un personaje de ficción, puede ser a la vecina, puede ser a los padres, o sea, no tiene por qué ser siempre alguien que digas, oh, no, si puede ser a lo mejor pues una película, te encanta esa película, ¿por qué te gusta esa película? ¿Qué te aporta? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué hace que admires a esa persona? ¿Qué es lo que le ves? O a ese personaje.
Igual admiras a Superman porque es generoso y ayuda a todo el mundo. Entonces, el valor que puede ser, pues la generosidad. ¿Qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más odias en la vida? Este sí que es os va a salir en negativo, pero vosotros poner qué es lo que más odiáis en la vida. Puede ser la injusticia, la intolerancia, la falsedad, cualquier cosa. Pues esto que más odiáis, también lo ponéis en positivo. Porque esto que odiáis en la vida es un valor vuestro. Pero pasarlo al positivo. Si, por ejemplo, odiáis la intolerancia, pues el valor sería la tolerancia. Si odiáis la injusticia, uno de estos valores sería la justicia. Si odiáis la irresponsabilidad, pues puede ser uno de vuestros valores la responsabilidad. O sea, todo aquello que odiamos en positivo es uno de nuestros valores. Con todo esto que habéis contestado, yo os digo unos cuantos valores y entonces vosotros tenéis una guía, porque hay muchísimos más. Tenéis una guía para ir buscando de esas preguntas que he hecho los valores que a veces cuesta de saber el valor exacto, porque buscamos cosas que no son valores. Por ejemplo, en el curso una persona ponía la capacidad de sufrir. No, eso no es un valor. Eso no es un valor. Eso es una resignación. Pero eso no es un valor. Entonces los valores siempre han de ser en positivo. Por ejemplo, la responsabilidad. Os digo valores que he visto que ha ido saliendo a las personas, porque, por ejemplo, la familia, la generosidad, el amor, la compasión, el respeto, la voluntad, la humildad, la alegría, la coherencia, la empatía, la honestidad, la amistad, la creatividad también es un valor, la justicia, la disciplina. Para una persona puede ser un valor el ser disciplinado. Para mí es es una carga, porque tengo que estar controlando mucho, ¿no? Pero la pasión, la integridad, la paciencia, la sinceridad, la libertad. He puesto estos cuantos y vosotros podéis buscar alguno que os encaje con todas esas preguntas que hemos hecho. Y aquí tendríais los valores después de tener estos valores, se me olvidaba, los enumeráis. Por ejemplo, el más importante el 1 y los demás pues el 2, el 3, el 4. Y de ahí cogéis los 5 o 6 primeros que vosotros veis que sois los que os movéis en la vida. Puede que ahora tengáis esos y después cambien de posición. Lo que no te van a cambiar es que no los tengas. O sea, si tu valor es la libertad, nunca, a lo mejor ahora lo tienes el número 1, pero no te va a desaparecer. Te puede pasar al número 10 porque en otro momento a lo mejor es importante otro más que este de los que tenéis primeros. Pero desaparecer no te van a desaparecer porque esos valores son los que tú te vas a mover, estén en el número 1 en un momento o estén en el número 10. Y veréis cuál os predominan ahora en este momento de vuestra vida, pues los 5 o 6 primeros. Así que si tenéis que ir a buscar un trabajo, mirad que os encaje con esos valores. Si tenéis uno muy importante, mirad que el de la pareja también se pueda, porque aunque no lo tenga, pero puede tener otros que se pueden combinar. Y bueno, y si hacéis este ejercicio también para los niños, también veréis los valores que tienen vuestros hijos. Y ya está, en un minutito pasamos con Violan. Espero que os haya dado tiempo de coger el papel, el lápiz, todo. Pero si no, como queda grabado, pues es fácil que después lo cojan y lo hagan. No, muy sintético, ¿eh? Creo que está
muy organizadito. Es que sí, cuando yo, por ejemplo, me dicen, vamos a buscar valores y empiezan con unos ejercicios que, madre mía, qué dolor de cabeza. Si a mí me enseñaron con 3 preguntas a encontrar valores. O sea que no necesitas tampoco romperte la cabeza para descubrir muchas cosas. Yo es que soy muy de sintetizar. No, mucho más claro, ¿no? Tan complicado. Si empiezo a dar vueltas me pierdo y ya cierro los libros y digo, ya no puedo. Yo siempre digo que en el tema de los valores, ¿sí? Van, en nuestra esencia yo creo que están todos. Están todos en la esencia. Luego la mente intenta poner categorías, ¿no? Claro. De un valor, el otro, y de alguna manera depende del trabajo energético, el trabajo anímico, con lo que tengas tú contratado en esta vida, pues quizás vas a priorizar unos u otros, ¿no? Claro. Es que es eso, la esencia está todo, pero en esta vida nos movemos con... Sí, la mente estructura y categoriza y bueno. Que el día que los podamos sacar todos a pasear, qué bien, ¿no? Sí, bueno, y los integramos, los llevamos todos, sí, estamos en eso, ¿no? Estamos casi en eso. Claro, si yo descubro, por ejemplo, que el valor más importante es en el amor y que en ese ya están todos, pues sería mucho más fácil de pasear, ¿no? Violan Club. Hoy qué música más bonita, ¿no? Que ha puesto Carmen, porque la música sí que la ha hecho Carmen, la escaleta y todo esto, y me gusta. Sí, muy afín esta música. ¿Cuál es, Gerard? Sí, pues este es el Señor de los Anillos, ¿no? Bailando con lobos. Ay, bailando mío, con lobos, ¿ves? Sí, me sonaba. Los indios, me pues había ¿por qué te habrá puesto esta Violán? No, bailando con lobos, toma, muy diferente. Bueno, las dos son bastante conectadas. Sí, Violán nació en Barcelona y se licenció en las Ciencias de la Información. Realizó estudios en la Universidad de Bellas Artes y encauzó cursos de doctorado en ambos conocimientos. Más tarde combina esta labor comunicativa como corresponsal informativa de La Vanguardia, El País, EFE, TV3, Radio Nacional de España y funda periódicos y revistas como Diari Andorra, Espais d'Art, guionista, coordinadora en gabinetes de prensa, editora y ha impartido docencia en la Universidad de Barcelona. Después participa en proyectos. Es tan extensa su biografía y tiene tantas cosas que yo solo lo he sintetizado como yo hago, porque lo mejor es que entréis en umbralestrellas.com y ahí encontraréis toda su biografía, que es que yo la conozco a ella, pero es que me apasiona de leer todo lo que ha hecho, ¿no? Participa en proyectos de Reporteros Sin Fronteras y ONGs pro libertad de expresión en el Perú, México y en los estados de Arizona y California. Establece fuertes lazos con la realidad comunicativa rural de las comunidades indígenas, lo cual le impulsa a investigar en el campo relativo al saber ancestral y a los niveles de conciencia. Se forma en astrología, registros acásicos, viajes chamánicos, cirugía etérica, constelación ancestral y trabaja con los médicos del cielo. Ha creado el método Corazón Cristal Esmeralda, que vamos a hablar de él, y también ha aprendido de los indios, de las tribus Hopi, navajos, en Arizona, yo que sé, en todos, donde haya un indio allá va Violán, ¿no? Aprender de todas las culturas de ellos que le apasiona también. Es tan extenso que ya digo, lo mejor es empezar a preguntarte. Hoy hemos dicho un poquito más, el próximo día ya diremos menos, pero que entren y te conozcan en umbraldestrellas.com. Violán, has creado el método Corazón Cristal Esmeralda. ¿Qué es? Bueno, más que crearlo le he puesto este nombre, porque como aglutina diferentes técnicas, yo lo denominé Corazón porque ahora estamos en este momento de abrir el corazón y justamente uno de los trabajos es, porque se habla tanto de la glándula pineal, se habla tanto del tema de la conciencia, pero la conciencia precisamente está en esta alineación del trabajo del corazón. Le decíamos cristal porque estamos en este tiempo en la conexión con nuestro cristal. Fijaros, cuando hablamos del cristal, estamos hablando de la época de lo crístico. Fíjate, cuando se decía Jesús, lo crístico, todo esto es... En realidad se hablaba del cristal. El tema del crístico viene del cristal. Y en este tiempo, la Tierra que está en este cambio de frecuencia,
justamente la manera de alinearnos a la Tierra, nos tenemos que alinear al cristal de la Tierra. La Tierra está tiene un gran cristal, entonces en el centro de la Tierra hemos de alinearnos a ese cristal. Y a la vez nos hemos de alinear a nuestro cristal, de donde procede nuestra esencia. O sea, el cristal que decimos el estelar, ¿no? O sea, es como de esta alineación de cristal de cielo y cristal de tierra, que esto es lo que es la mejor manera de poder, o sea, sobrellevar este tiempo en el cual la frecuencia de la Tierra ha subido y nosotros vamos a otra frecuencia. Por lo tanto, hemos de intentar ir a la misma frecuencia de la Tierra. Eso es alinearse a la energía cristal. Se habla de la energía crística. Cuando decían Jesús y Cristo y todo esto, en realidad, con perdón y todas las cuestiones que explica la Iglesia y demás, en realidad era cristal. Y por eso los cuerpos lo que están haciendo es cristalizar. Cristalizan y a veces cristalizan esta energía, esta manera de conectarnos con el mundo de arriba y el mundo del cristal de la Tierra, pues con enfermedades, con desequilibrios energéticos, emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en la época en la que venimos a trabajar o a alinearnos con el cristal. Por eso decíamos los métodos con los que estamos ahora, todos los terapeutas de todo el mundo, en realidad, y terapeutas no terapeutas, venimos a alinearnos con nuestro cristal. Nuestra esencia, yo siempre explico que somos nuestro cuerpo, sencillamente la muñequita pequeña de las muñecas rusas. ¿Sabéis la muñequita pequeña? Vale. Y luego las otras muñecas que no se ven son todas nuestras capacidades, nuestra fuerza energética, nuestros cuerpos multidimensionales, y sabemos que desde el más grande, ahí, alineando todo eso nos podemos alinear a nuestro cristal. Por eso ese tipo de ejercicios que todo el mundo está haciendo, porque estemos en el tiempo de esta era acuario, que dentro, bueno, que nos están diciendo exacto, ¿no? Alinearnos a esa capacidad de nuestra esencia, ¿no? Entonces, ¿y por qué le llamo Esmeralda? Porque empecé a trabajar con todo esto, aunque empecé con la astrología, investigando el tema de la astrología. Porque pero Violán es investigadora sí, nata, sobre o sea, todo, que luego sí. vamos a ver. Que bueno, de hecho vengo del campo, yo soy comunicadora también, como tú. Entonces, en la comunicación empecé a investigar estas cuestiones yo cuando iba con las comunidades indígenas, al principio como periodista del campo más comunicativo de las zonas rurales, me llamaba la atención, pero luego fui viendo el campo de la sabiduría, de la sanación, de todo el tema de las percepciones que ellos también trabajaban. Me llegó la astrología primero, empecé a investigar, porque yo todo lo contrario, yo no he sido creyente desde jovencita, yo ni creía en nada, o sea, yo era absolutamente atea, totalmente. No es que yo ahora lo que creo es en las energías, punto. O sea, luego ahí que esas energías hay energías con sabiduría, entonces ahí entramos con energías con conciencia y ya fui entrando en otro campo, ¿no? Pero sí, prácticamente en ese trabajo, si hablamos de la Esmeralda, en el lugar donde yo empecé a investigar y fue donde también tuve la gran suerte de residir, fue cerquita de la montaña de Montserrat. Entonces en la montaña de Montserrat fuimos dándonos, bueno, ya es bien sabido, que por eso que os decía, la Tierra es un gran cristal y hay puntos de la Tierra donde hay unas frecuencias, digamos como esto de la radio, esta es la frecuencia, ¿no? La que tenéis vosotros acá. 106.9. 106.9. Pues hay frecuencias en la Tierra diferentes y una de ellas, por ejemplo, es la frecuencia Esmeralda, que está en es una frecuencia conectada al color verde con el corazón y la montaña de Montserrat tiene esa frecuencia. Y dada la casualidad, que no es casual, cada vez que he viajado, he ido a Brasil, he estado en el Perú, he estado en Estados Unidos, iba siempre a lugares donde había esa misma frecuencia. Siempre acababa en lugares donde había esa frecuencia Esmeralda y entonces al final el método le fui llamando, bueno, pues corazón, cristal, Esmeralda, está clarísimo. Dije este tipo y por eso pues lo que es un trabajo de abrir corazón. Entonces allí fui conectando diferentes lenguajes en este método. Uno, no sé si, bueno, pues te explico los diferentes sistemas. Sí. Bueno, como empecé con la astrología, la empecé para debatirla, luego me fui dando cuenta que realmente es una fuente de sabiduría. Y últimamente, en cierta manera, en los últimos años fui trabajando muchísimo en lo que es la parte sistémica de la astrología. O sea, fui como descendiendo. Y siempre digo que nosotros, como tenemos este cuerpo chiquitito, pero tenemos muchos más cuerpos, descendiendo información de otros tiempos, ¿no? O sea, en realidad nosotros tenemos ya muchísimo saber. Y aparte, bueno, agradezco muchísimo a mi profesora de astrología, que era de la astrología clásica, a Tito Maciá, pero luego yo fui investigando más por un campo más sistémico, por las cuestiones también del sistema ancestral. Y pues en la carta astral lo que se puede ver perfectamente es cómo está, cuando tú llegas al mundo, decides qué mamá quieres, qué papá quieres, qué tipo de pareja quieres, hay una serie de cuestiones con las que tienes tú contratado y ya viene desde el nacimiento. Y los bloqueos y las virtudes ya se ve desde la carta de nacimiento. Entonces es muy fácil situar la cuestión yo le llamo de la terapia sistémica, desde la terapia de cómo alinear
todo aquello que heredas de la parte materna y paterna y cómo de alguna manera hacer que los bloqueos que a veces llegamos en la vida los vayamos destensionando y vayamos abriéndolos para conectarnos a la esencia, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces, una parte sí, con la astrología nos da un mapa muy claro para ver qué es lo que vienes a desarrollar, a alinear, y también nos vemos muy claramente la misión del alma, ¿no? La misión del camino a realizar. A partir de la astrología, en mi camino me llegaron el tema de los registros acásicos. De hecho, fue una maestra, Inma Sanz, que apareció en mi casa. Estaba yo haciéndole la carta astral y ella me comentó que tenía que empezar a leer los registros. De hecho, no me daba, yo era consciente que lo hacía, pero no lo hacía públicamente. Me ocurría que cuando estaba leyendo la carta astral estaba viendo la información alrededor del campo áurico, le veía información. Esto de como me conectaba a la wifi, ¿no? La wifi, no decimos del cuerpecito chiquitito, decimos, pero yo veía otros cuerpos y esa información, decía, bueno, voy a bajarme los archivos, iba bajando los archivos y eso eran los registros acásicos, no es más que bajar esa información. Decimos que hay un gran servidor cósmico del éter, pero bueno, yo los veía muy claramente alrededor del campo áurico y en esos archivos estaba toda la información, tanto de vidas anteriores como también de cómo está situada, y vuelvo a entroncarlo con el tema sistémico, cómo está entroncada la información de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu tatarabuelo, todas las informaciones ancestrales aparecen allá, pero también todas las conexiones de las relaciones del presente, ¿no? En el cual no hay ni pasado no hay pasados, y sencillamente, y hay las posibilidades futuras. Pero bueno, en realidad para mí es que se abre una especie de una quinta dimensión, vamos a decir algo así, en la cual no hay tiempo ni espacio, ¿no? A partir de esa lectura de los registros acásicos que comenzaba a visualizar alrededor del campo áurico, donde también viajando, que eso es lo que me fue ocurriendo, por eso cuando fui a Perú, cada vez que iba a algún país, habría esa información. Entonces era rápido y eso es algo que todo el mundo puede hacer. Donde hay memorias, todos tenemos, hay gente con 2.500 vidas o 3.000, o sea, bueno, no importa la cantidad de vidas, otros tienen menos, no importa, pero hay mucha memoria en la cual tú puedes descender esta información, y lo que hacía era, a lo mejor me iba ahí al lago Titicaca, y ahí es, por ejemplo, donde ejercí uno de los trabajos con una gente maravillosa que hay, que está en esa tierra, y ahí descendí muchísimo memorias cuando estuve viviendo en el Perú en otros tiempos. De esas memorias empecé a trabajar con las manos, a darme cuenta que toda esa información que veía alrededor del cuerpo empezaba también, evidentemente, a ver energías de densidad. Cuando había alguna enfermedad o algún bloqueo, lo veía como una energía gris que estaba alrededor del cuerpo o dentro del cuerpo. Y entonces me daba cuenta que con las manos, y esto lo aprendí mucho con los niños, ¿no? Los niñitos, algunos que tienen esa capacidad perceptiva, me decían, ostras, pero señorita, usted, porque cuando me dedicaba al campo de la educación en otra época, le decían, usted lleva aquí como una mochilita aquí detrás. Digo, ¿cómo una mochila? Si yo no la llevo puesta. Pero había niñitos que te percibían como una cosita gris que podía llevar, o sea, como que me acompañaba algo, y en el fondo no era más que una densidad del campo etérico, y a veces también puede estar en el campo etérico, pero a nivel físico, internamente. Ellos me enseñaron que era tan sencillo como decir, bueno, pues vamos a quitar eso, sí, ¿para qué vamos a llevar esa mochilita? No tiene ningún sentido. Me daba cuenta que la tristeza, por ejemplo, aparecía como una masa gris dentro del pecho, y a veces en los pulmones. Y entonces con las manos, pues igual que hacían los niños, lo quitamos, pues lo vamos a quitar, y empezamos con las manos a mover. Y ahí me fui acordando, cuando estuve en el Perú, luego en otros viajes, cada vez que iba a alguna comunidad indígena, me acordaba de cuándo había vivido allá. Entonces por eso iba visitando, porque tengo en una de las improntas, porque nosotros de tantas vidas ahí tenemos algunas como muchas más cercanas o más de recuerdo que en otras. Hay gente que tiene mucho más conexión con el mundo de la India, y en cambio a mí me es mucho más fácil con el mundo indígena, pues porque son los recuerdos más cercanos que tengo. Entonces me era relativamente fácil en ese momento comenzar a mover las manos y sentir como cuando yo trabajaba en otras épocas, como trabajamos las mujeres ayudando a sanadores o a chamanes, o llámalo lo que tú quieras, pero las mujeres en las comunidades indígenas, todas ellas tenían esa capacidad. Ahora algunas de ellas, pero se ha perdido mucho por la colonización y por todo la invasión que ha habido con el sistema, ¿no? El sistema de la raza blanca y todo esto que ha ocurrido en los últimos siglos. Se ha perdido, pero ellas ya tenían esa cuestión curandera, o sea que era algo. Entonces sencillamente fue recordar, y empezaba con las manos a moverlo, y me daba cuenta, claro, al percibir las energías de lo que íbamos extrayendo,
evidentemente, ahí es donde yo te digo, yo no nací creyente, yo me hice creyente a raíz de todo esto. Empecé a percibir unas energías muy cristalinas, muy blancas, muy doradas, maravillosas alrededor de según qué personas, pero esas energías, yo veía, imaginé los colores, ¿no? Y esas energías tenían conciencia, o sea, tenían sabiduría. Ahí es donde dije, ¿y eso qué es? Y entonces dije, ¿serán estos los ángeles, no? De repente digo, caramba, ahí dije, bueno, la cuestión es que son energías con conciencia, que le llamen ángeles, que le llamen como quieran. El tema es que me di cuenta y empecé uno de los trabajos, ya lo empecé justo cerquita de la montaña de Montserrat, cuando empecé a extraer este tipo de energías, a trabajar con las manos, mientras iba comunicando de dónde venía alguna de las memorias, de bloqueo, por ejemplo, a veces dices, a veces era una memoria de tristeza que había heredado del papá, y del papá a su vez del abuelo, o sea, y eso se queda impregnado en el campo áurico. Pero es que también, no solo el campo áurico, también está conectado con todo el campo físico, el campo neuronal, etcétera, etcétera. Entonces, al extraer esa memoria era importante informarlo cuando lo extraíamos, pero a la vez era importante ir al origen, porque si no volvía de nuevo esa memoria. O sea, como que los humanos somos tan... nos gusta aquello de repetir y caer sobre la misma piedra una y otra vez, pues hasta que llegamos al origen de por qué tú tenías ese bloqueo, aunque lo heredaras del papá, volvía a aparecer de nuevo. Además ocupaba un campo energético que a veces dices, bueno, pues si lo tenemos que desocupar, fácilmente tendemos a volverlo a ocupar con también planteamientos negativos y energía de densidad. Entonces había que ir al origen. El ir a los registros acásicos, o sea, me permitía ver la información de dónde procedía, pero en el campo chamánico, eso me fue ocurriendo, aparte de extraerlo con las manos, el chamán lo que hacía, y lo que hacen ahora, siguen trabajando, es como un interlocutor entre esta dimensión y las otras dimensiones, ¿no? Y en ese momento tú puedes darte cuenta que puedes ir a la memoria origen, que a lo mejor eso procede de vidas anteriores o procede de un acuerdo de alma que ha podido haber entre tú y tu papá, o puede proceder de una cuestión de un campo etérico, de unos cordones etéricos que hay conectados con tu padre, o puede ser que tú hayas acordado, o sea, como que el alma antes de llegar dice, no, yo quiero vivir este bloqueo porque será la manera de crecer, y perfectamente, y en la carta astral se suele ver. Pero llega un momento que ahora que la frecuencia de la Tierra, como hemos dicho que ahora está ascendiendo, ahora estamos en uno de los momentos, el 21 de diciembre pasado ha sido uno de los momentos tan altos como el 2012, por eso que la frecuencia de este año es altísima, y es un momento donde a muchos nos toca, que hemos estado mucho tiempo en la cueva, salir más fuera, aunque nos pese un poco, como estamos muy bien en la cuevita, y en realidad, exacto, lo que venimos a... Sí, lo que os quería comentar es cómo fui uniendo el tema de la información de la Akasha. El campo chamánico lo que hacía es una serie de viajes. Vamos a viajar, lo que le comentaba al paciente, le decía, vamos a hacer un viaje para ir a recuperar esa memoria donde tú acordaste que vas a comprometerte con tu papá a seguir llevando ese dolor, y a lo mejor lo comprometiste no en esta vida, sino que incluso en otros tiempos. Vamos a hacer un viaje a otras dimensiones, voy a ir contigo y vamos a desacordar eso, ¿te parece? ¿Quieres que lo preguntemos vamos desde tu conciencia, desde tu ser, ¿te parece que lo podamos hacer? Y entonces lo hacemos. Eso ya lo hacían los indígenas. Lo hacían cantando, lo hacían con los tambores, lo hacían bailando. Ahí por eso en los últimos años yo no cantaba para nada. O sea, yo ni cantaba, ni tocaba... Bueno, cuando era muy jovencita creo que tocaba la guitarra, pero dejé todo este campo artístico. Y de repente hace como 4 años que estoy cantando, 3 añitos, bueno. Yo creo, 3 años, últimos 3 años, porque me di cuenta que desde el canto tú puedes ayudar a hacer este viaje, ¿no? Antes tenía otros compañeros que me ayudaban en ese tipo de cantos, pero al final sentí como que tenía que empezar a hacerlo y pensé, da igual si canto bien o no. El tema es que, y apoyo que la gente lo pueda hacer, porque es una manera de subir la frecuencia. De manera que podemos hacer un viaje chamánico ayudándote a pasar del estado a un estado teta, por ejemplo, vamos a estar a un estado dentro de relax a través de la música o de la respiración. Hacemos ese viaje, lo podemos hacer a través de tambores. No hace falta ningún psicotrópico, aviso, no hace falta ni ayahuasca ni San Pedros, pero bueno, también son interesantes a lo mejor para hacer también otros trabajos, pero en realidad no hace falta para poder hacer un viaje interdimensional. Y entonces podemos hacer una constelación. Podemos, lo que en la terapia sistémica está tan de moda ahora, porque ahora es lo que está pasando, es que llevamos a veces mucho peso de la cuestión de linajes, de maternos y paternos y familiares, ¿no? Entonces podemos constelar todo eso, pero lo hacemos bailando. En vez, con perdón y con respeto de todos los que están trabajando en el campo de las constelaciones, en muchos sistemas, los indígenas de toda la vida ya lo hacían. De hecho, ellos no tienen tantos problemas con las cuestiones. Bueno, los que todavía están ahí conectados, luego están muchos otros que han perdido
todavía la conexión con la parte más de conciencia, desgraciadamente, por la invasión que ha habido con el sistema económico y tal, ¿no? Pero en realidad... Ellos ya bailaban. Sí, bailaban, y esa es la manera... O sea, lo hacían el respeto al abuelo, al padre, a la madre, a que cada uno ocupe el lugar que les corresponde. Eso lo hacían bailando, lo hacían cantando, lo hacían también con unas ceremonias de festivas. Entonces, en la constelación chamánica, la que yo he sentido, bueno, la que he ido recordando, porque yo no tuve maestro... los maestros son personas como tú, como personas que me he ido encontrando a lo largo de la vida y me han ido mostrando y me han ido ayudando a recordar. Y esas, si tengo que decir, tengo un maestro chamán, no he tenido. O sea, tipo así, y realmente han sido siempre esos recuerdos desde lo etérico, seres a nivel etérico, que eso lo explicaré otro día si acaso, pero bueno, cuando algún viaje he hecho, me acompañaban los seres, algunos indígenas, que me han ido llevando a los lugares. Y luego me he encontrado con los indígenas de cuerpo, de carne y hueso, ¿no? De manera que yo le llamo la cirugía etérica con la que podemos empezar a extraer esa energía y esos seres de luz que aparecían alrededor de la persona, me di cuenta que ellos, muchos de ellos eran expertos en el campo de la cirugía y expertos en el campo de la medicina. Le llamamos los médicos del cielo, ¿vale? Entonces, una cosa son los guías, los seres de luz, pero hay otros expertos que son los expertos en la sanación, y yo le llamé los cirujanos de luz, porque eran más expertos en la cirugía, en extraer, por ejemplo, en trabajos más de cirugía etérica, de luz. Y luego hay los médicos del cielo, que son los que se dedican a extraer, a trabajar más el campo emocional, psicoemocional, o de algunos de los cuerpos interdimensionales que tenemos, ¿no? Eso se llama el trabajo. Y este método, Corazón Cristal Esmeralda, reúne todos estos lenguajes. Por ahora, estos lenguajes, por intentar ponerle un nombre a esa estructura mental que intentamos, pero en realidad es ayudar a muchos otros terapeutas están haciendo, y ayudar a que el cuerpo que está cristalizando se conecte con su cristal de luz, tanto el que está arriba como el que está en la tierra, ¿no? Y lo hacemos desde la frecuencia del corazón, la verde esmeralda, pero luego conectamos con otras luces, la blanca, la rosada de la tierra, hay muchas, ¿no? Pero la esmeralda es el verde, es una frecuencia de muchísimo de trabajo de corazón, que es lo que ahora la tierra está pidiendo, ¿no? Me hace gracia porque ahora me he recordado una cosa que no he explicado nunca con lo del canto. Sí. Y es que yo cuando era, yo que sé, debía tener 20 y pico de años o 30. Y resulta que cada vez que me venía la menstruación me dolía horrores, pero horrores de tomarme 2 buscapinas, una copa de coña detrás, bueno, era algo. Y un día dije, hasta aquí. Y cogí y me puse en una alfombra que tenía con cojines en la habitación y dije, voy a dejar salir este dolor con canto. Y empezó, estaba yo sola, claro, por si no diría, esta está zumbada, ¿no? Y empecé a cantar, pero a manera de quejidos, porque claro, lo que me salían eran quejidos, pero aquello se fue convirtiendo como en una canción, y llegó un momento que se me pasó, pero no solo se me pasó, sino que nunca más me volvió. Y fue a canalizar el dolor con el canto. Sí, ¿no? Porque sabemos que este chakra está muy conectado con este segundo, y por lo tanto todo lo que es liberar, ¿no? La cuestión de la comunicación, del canto, por ejemplo, va muy bien para alinear el segundo. Además sabemos que este año la energía del arte está muy fuerte. O sea, sabemos que desde el arte, es una ayuda a subir muchísimo la frecuencia. A mí me ha ocurrido que entre las cosas que hice tiempo atrás era el campo de las bellas artes. Estuve unos años dando clases a los chiquitos. Era justamente los niños de la clase de pintura los que me decían, yo veo colores, señorita. Digo, pues sí, fíjate. Y eso hace como un montón como yo creo que el año 2000 ya lo dejé. Estuve como unos 7 años dando clases en unas escuelas, en institutos y demás. Y justamente este año que está en la energía del arte que os digo, y hay muchos compañeros terapeutas que han sentido otra vez volver a pintar, volver a cantar, o sea, es porque es súper necesario lo que dices tú, ¿no? Para mover la energía del segundo chakra, también para enraizarnos, nos ayuda muchísimo la energía de la voz, del canto, y la energía. Y me ha ocurrido este año que me han enviado a Cadaqués para pintar de nuevo, y pensé, Dios mío, hace 10 años que no pinto. Entonces entendí como que desde la arte terapia, aparte del baile, del canto, desde la pintura, desde la escultura, desde la interpretación del arte dramático, podemos, también hay un trabajo terapéutico maravilloso para ayudar a alinearnos a la energía del cristal. O sea que por eso bueno. está lo que dices tú, ¿no? Es una manera de desbloquear
a la parte creativa, sobre todo el tema creativo que viene segundo chakra, pero nos ayuda a ir desbloqueando todos, ¿no? Es una Pues maravilla. sí. Has trabajado también en hospitales en Perú con apoyo de médicos especialistas en oncología, neumología, ginecología. Explícanos esto de que en Perú puedan unir esas dos medicinas y encima sea algo normal. Sí, sí. Y Bueno, que en Perú, funcione. fijaros, en Perú, pero en Sudamérica, yo creo que en Colombia, en México, yo diría en Brasil, a ver, y bueno, y otros países que conozco, y otros que Chile estuve, pero no estuve trabajando más en ese campo, estuve más Bueno, ya en conoces tipo de unos visita, cuantos, ¿eh? de todo tipo de visita, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Hay en estos países, y os hablo concretamente del caso del Perú, por ejemplo, está la medicina complementaria dentro de la pública, dentro de los hospitales está la medicina más convencional, llamémosle así, y luego está, le llaman ellos la complementaria. No han querido decir la alternativa por no ir en contra, sino realmente se complementa con la otra. Y en esta medicina complementaria, pues en los hospitales públicos nos encontramos, pues bueno, pues en pues gente acupuntores, gente que trabaja con toda la medicina holística, fitoterapeutas, etcétera. Tuve la gran suerte ahí en el Perú de que me invitaron a hacer una conferencia en uno de los hospitales públicos allá en Juliaca. Ya os decía que tuve como una gran conexión en el lago Titicaca y bajando del Machu Picchu, pues allí en el lago Titicaca visualicé nosotros decimos las ciudades etéricas, muchos de ellos ya habéis oído de estas, y allí en las ciudades etéricas, ahí los especialistas estos de los médicos, ¿no? Son los sanadores. Y cuando estaba haciendo terapia allí en el Perú, percibía estos seres de luz que estaban trabajando. Entonces tuve la gran suerte de que me invitaron además, o sea, y además los seres de allá me decían, tú tranquilo porque lo vamos a poder llevar a cabo en un hospital, ¿vale? Y en el hospital me invitaron a la conferencia y entonces me pidieron que si quería en esa conferencia a los médicos y enfermeras explicándoles todo este tipo de temas que estoy ahora hablando con vosotros, ¿no? Que a mí me sorprendía, dije, caray, pues estoy hablando de astrología en un hospital, ¿cómo puede ser? Vale. Pero, y entonces de repente pues me di cuenta que ahí mismo, en el mismo hospital, había un montón de médicos de luz, un montón. Y entonces empecé, se sentía como, ¿por qué no hacemos una sanación de grupo? Y entonces, como había gente con dolencias y demás, pues fue muy interesante el trabajo. Y entonces la cuestión es que los doctores de allá me decían, pues ¿por qué no vas atendiendo a los pacientes que tenemos? Y si vamos combinando, porque ya nosotros estamos trabajando con medicina alternativa. Y entonces pues fue maravilloso. Entonces ya son como la tercera vez estuve justamente este año pasado. Y voy allá, y entonces lo interesante era, sencillamente me digo que mi trabajo, no es aquí que tengamos aquí dones, ni nada, yo siempre digo que los dones los tenemos todos, es apoyar a que recuerden, porque decíamos de las comunidades indígenas, a que recuerden esas capacidades de conectarse tanto de uno con toda su capacidad, también con esos seres de luz con los cuales vienen a ayudarnos. Entonces podíamos tener enfermedades, yo qué sé, del campo del cáncer, podíamos tener un médico que también, bueno, que estaba apoyándote ahí, podías consultar con la doctora, la doctora que está llevando el departamento de medicina complementaria. Ella, por ejemplo, es súper abierta, de hecho están trabajando también investigando todo lo que tenga que ver con el campo alternativo, entre comillas, y entonces cualquier enfermedad era muchísimo más ágil resolver, es decir, aparte que con los registros acásicos se puede hacer un escáner físico, se puede ver hasta la célula cuál es el problema celular, o sea, cuál es el problema de dónde procede esa enfermedad, ¿no? Entonces vamos mucho más rápido, que no, por lo tanto no estamos negando para nada la otra medicina, también es todo complementario, es muchísimo más ágil, ¿no? Y ahí en el Perú se puede, pero en el Brasil, por ejemplo, yo estoy dando clases de estos temas en la Universidad del Brasil, en Brasil todo lo que tenga que ver con lo complementaria está evolucionadísimo escrito, porque no está escrito en inglés. Si estuviera escrito en inglés, todo esto estaría ya difundidísimo. Pero allí es bastante frecuente que se pueda trabajar hay muchísima gente dedicada a este campo, y en las medicinas de los hospitales se sabe que hay esta capacidad de poder complementar, pero en la misma universidad se puede estar dando clases de todo este tipo de temas sin ningún problema, ¿no? Qué envidia, ¿no? Sí, no, y bueno, y el tema es que, bueno, y aquí se está abriendo poco a poco también, ¿no? Hay muchos grupos en los hospitales que están poco a poco trabajando en el campo del Reiki, ¿no? Y están dejando que se abra, pero tiene que ir más rápido, supongo que será. Bueno, a veces quieren que se abra y otras veces lo quieren prohibir bueno, todo. Sí, ahora está todo muy removido, sí. Bueno, ahora está con esa caza de brujas que tenemos en este tiempo, pero forma parte de la limpieza que tiene lugar, ¿no? Y Violan también está... ¿cómo es esto de
a través de las películas y de que estás investigando. Ah, bueno, no, porque yo empecé el tema de la estudio de la percepción lo empecé, o sea, empecé con allí en la universidad estaba dando periodismo y mi investigación, mi tesina estuvo vinculada con el campo del cine y de los videojuegos. Me di cuenta que yo ya percibía esta cuestión, esto lo vi después, esto del viaje chamánico donde tú puedes hacer un viaje entre diferentes dimensiones. Es como cuando viajas, de hecho los que videojuegan están abriendo una puerta, abren otra, ¿verdad? Están haciendo un viaje. Pues en el viaje chamánico es bastante parecido. Es como, de hecho, cuando ves una película y tú estás haciendo un viaje y estás pasando de un escenario a otro, de hecho en los registros acásicos y en los viajes chamánicos se produce eso. Pero eso lo descubrí después. O sea, yo primero empecé analizando las películas de cine, el cine, pero el cine aquel que me llamaba la atención, donde hubiera la capacidad de sentir que tú podías crecer y evolucionar siguiendo un personaje. Es lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Entonces mi tesina empezó por eso decía El Señor de los Anillos o Matrix o la película, yo pues Avatar también, sí, o la Guerra de las Galaxias, estas que son tan futuristas, todas están hablando de un viaje del héroe, de una capacidad o posibilidad de evolución, donde ha de pasar por diferentes escenarios, diferentes momentos. Son viajes iniciáticos. Me interesó mucho el viaje iniciático visto en el cine. Eso es lo que en realidad son viajes iniciáticos. Y entonces tú te identificas con ese personaje, viajas con él a través del cine, pero luego me interesó ver qué pasaba con esos viajes si entrábamos, desde la glándula pineal, desde la conexión, una persona podía hacer esos viajes internamente sin tener que irse a Sudamérica y pagarse un billete hasta irse a la selva. Se puede hacer viajes en la camilla o respirando o bailando con el tambor. Entonces esa es la parte que del cine me he ido a este otro lado, ¿no? Pero siempre me sigue interesando las películas del cine, pero un poquito fue por ahí porque la tesina que investigué estuvo vinculada a ese campo, ¿no? Y ya que hablas de la glándula pineal muchas veces, explicas un poquito qué es porque hay personas que hablan, pero bueno, ¿qué importancia tiene? No intento explicarlo lo más popularmente posible, o popular, no, ¿cómo decirlo? Lo más fácil. Lo más sencillamente es lo que mejor se entiende, porque si no... Sí, porque en realidad hay la glándula pineal viene a ser como, está justamente, o sea, vamos a decir, viene a ser, es una glándula bien chiquita, bien pequeñita, pero que en cierta manera parece que se activa, yo le digo que se levanta como si fuera una antena, ¿vale? Se activa, y lo que está formada por unos hematites, le llamo como una especie de... es que no, si no me hubiera traído las cuestiones técnicas y físicas con las que se explica la glándula pineal, pues ¿no? técnico y físico. Pero sí que hay como unas, digamos, las hematites, unas sustancias que permiten que captan, ¿vale? Y las ondas, ¿eh? Y es como captan las emisoras, yo le llamo, de información del campo, yo le llamo etérico, llámale, es como la conexión que yo digo de la wifi, de la wifi, ¿no? Como la sí, y tienen esa parte sensitiva, o sea, es muy sensitiva y puede tiene esa parte perceptiva. Y de hecho todas las comunidades, los indígenas de toda la vida han tenido, todos los humanos teníamos eso ya abierto. El tema es que se cerró, pero realmente hay muchos, por eso trabajé, empecé con los niños. Esta antena que se levanta, de alguna manera lo que hace es captar esa otra información que incluso nos permite ver, y siempre digo, ver a 360 grados, o sea, por eso tú puedes percibir antes, incluso hay muchos estudios que tú percibes que alguien te está persiguiendo. De hecho, los humanos todavía, claro que todavía tenemos esa sensación de decir, Dios mío, tengo miedo, pero ¿por qué? No lo sé, no sé qué pasa, pero tengo miedo, algo pasa, ya lo estás sintiendo, esa glándula está ya captando información, porque todo viene por ondas, entonces hay unas ondas de densidad, se llaman las frecuencias, donde tú puedes captar ese miedo, ¿no? Y ese miedo puedes convertirlo también en captar imágenes, captar información, y por eso el tiempo y el espacio, cuando estamos hablando de este cambio de la Tierra, que nos vamos de esa tercera dimensión a la quinta, dicen, ¿no?, que la era de Acuario la tenemos que tener instaurada en el 2050, ¿no? O sea, a ver, entonces, irnos a la quinta, donde dicen que no hay tiempo ni espacio, no hay tiempo, pues con la glándula pineal se entiende que no haya tiempo ni espacio, porque a la hora de percibir los campos áuricos, yo trabajo mucho por Skype, trabajo mucho con pacientes que los que tengo en el Perú, los que están en Estados Unidos, por ejemplo, pues lo trabajamos por Skype, porque ese es el tiempo para poder hacerlo, entonces tú estás percibiendo sin que esta persona esté a tu lado, ¿no?
Qué bueno. Entonces esa capacidad la tenemos todos. O sea, realmente el trabajo que vengo a hacer es ayudar a recordar, porque es que eso ya lo tenemos todos. No es que todos esos dones que unos dicen, ay, tengo ese don, ¿qué don? Bueno, el don lo tenemos todos los seres humanos. Quizás lo que pasa es que los que quieran despertarlo, pues ahí está. Los que hay otros que no tendrán ganas de despertarlo, pues no. O sea, ahí también, respetando el libre albedrío de cada uno, ¿no? Eso tiene de bueno las tecnologías, ¿no? Que ahora puedes puedes atender a las personas a través de Skype y de... Sí, esa es la maravilla. Bueno, por teléfono, sí. Para atender a las personas podéis escribir a violanclub@umbraldeestrellas.com, que lo dejaremos puesto en la página de nuestra web, por si acaso no tenéis ahora bolígrafo. Violan con T, @umbraldeestrellas.com. Umbralestrellas.com. Es la web, bueno, todavía tengo estoy haciendo la nueva web, pero bueno, cuando tenga la nueva ya avisaré, porque esta la tengo que actualizar. Pues es preciosa. Pero bueno, por ahora sí la mantengo, porque he estado viajando mucho y al final es lo que nos pasa, ¿no? Si yo que venía del campo de la comunicación, podría haberme dedicado a promocionarme o a hacer más webs y tal, pero me he dedicado más al campo terapéutico en los últimos 10 años, por lo tanto, bueno, no he podido dedicarme. Ahora, a mí me encantaría, nos han quedado un montón de preguntas, tú cuando quieras ya sabes que nos lo dices y vuelves al programa y se acaba el tiempo y entonces es que es tan interesante y tan apasionante hablar contigo, que sabes tantas cosas que bueno, tienes que hacernos conferencias y muchas cosas de todo esto tan interesante. Lo que queráis, Y muchísimas gracias por venir, Violan. A vosotros. ¿Nos queda un minutito para un chiste? ¿Sí? Gracias. Gracias. Muy interesante. A todos los oyentes también. A ver qué chistes me habrá apuntado Carmela, que me los ha mandado ella, ¿eh? Sí. Papá, quiero un iPhone X. ¿Cuál es la palabra? Ay, un segundo. Papá, quiero un iPhone X. ¿Cuál es la palabra mágica, hijo? Paula. ¿Y quién es Paula? Dice tu amante, papá. Dice, ¿lo quieres con funda también? Chantaje, ¿no? Tengo una duda. Si tengo que trabajar hasta los 75 años y falta un día, ¿el justificante me lo tiene que hacer el director de la residencia? Estuve mirando a un perro perseguirse la cola durante 10 minutos y pensé, wow, los perros se entretienen muy fácilmente. Luego me di cuenta de que yo estuve mirando a un perro persiguiéndose la cola durante 10 minutos. Y con esto os dejamos en Siempre y Adelante. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y gracias, Violan. Gracias a vosotros, a todos también. Que tengáis buena semana. Igualmente, sí.